Muy buenas pichurrines, pichurrinas, bienvenidos a un nuevo podcast con este que suscribe Javier Orgaz. Efectivamente es momento de congratularse, de estar contentos y felices como unas castañuelas, sobre todo pues de cara al canal, porque seguimos haciendo Diana y Prada ha adquirido a Versace por un total de 1.250 millones de euros. Si es que ya lo dije, comentando el tema anteriormente, se dijo que esta operación estaba más que cerrada, pues prácticamente desde hace un mes. Pero querían dejárselo todo atado y bien atado, sobre todo con el tema, y entiendo que la parte puntillosa de todo esto se llama Donatella Versace. Querían dejarla completamente ubicada para que no hubiesen rifirrafes, sobre todo entre Miuccia y Donatella. Entonces, para evitar todo esto, efectivamente se procedió a dejar a Donatella como embajadora de Versace y ya directamente tener a un nuevo director artístico creativo proveniente de la firma Prada. Y es tal cual. Más que nada era para dejar las cosas ya más confortables, mucho más cómodas y evitar cualquier tipo de roce que es absolutamente innecesario. Yo sé que Donatella posiblemente esté encantada, de verdad, lo digo en serio, porque cuando estás viendo que la firma por la que luchó tanto tu hermano, que lanzó a tope y que tú has seguido manteniendo con la cabeza bien alta y has sabido defenderlo muy bien, no quieres que se vaya al traste. Y sobre todo, conociendo cómo son los italianos, evidentemente Donatella estoy segurísimo de que prefería quedarse con una empresa italiana, por muy mal que se pueda llevar con el resto de italianos del universo, prefiere quedarse con gente de Italia que no estar con un público hostil o americano, por muy bien que se lleven, porque se pierden también las raíces fundamentales de lo que es Versace, que es una firma netamente italiana. Pues bien, estos 1.250 millones de euros avalados, que además hay una parte puntillosa dentro de todo esto y se llama Jimmy Choo. No han querido confesar qué es lo que pasa con Jimmy Choo, que estaba también dentro del lote. Ojito, cuidado. Y además no solamente eso, sino que habían una serie de premisas con Jimmy Choo, y es que Prada se reservaba por completo el derecho de no quedarse con Jimmy Choo dentro del paquete con Versace, pero sí con la posibilidad de poder venderla a posteriori. O sea, quiero Versace a toda costa, no me interesa Jimmy Choo, pero si para quedarme con Versace tengo que comprar Jimmy Choo, quiero que conste en acta y en papelitos firmados que Jimmy Choo la pongo yo a la venta al mejor postor. Así que muy posiblemente dentro de nada también se haga público quién es el propietario de Jimmy Choo, gestionado, vendido por Prada, a no ser que decidan quedársela. Cuidadito, no se ha hecho público, No han querido hacer ningún tipo de declaración más allá de que piensan mantener las raíces de la firma italiana con todo su sentir, toda su genética y lo que ya sabemos y las monsergas de siempre. Porque es que es así, o sea, todas las declaraciones van en este tono, en este sentido y en esa dirección y no hay quien los mueva. Con respecto a... Tengo que ser muy claro, aquí voy a ponerme un poco crítico con otras publicaciones que he estado leyendo porque me parece muy fuerte que hayan personas que mamen, que cojan, que adquieran directamente una publicación, ya no solamente lo que hacen conmigo muchísimas veces, sino que encima las firman como propias, cuando en realidad lo que estás leyendo es un copia-pega de otras publicaciones. Es que es súper fuerte, o sea, si coges una publicación, haces un copia-pega, pon directamente que la fuente es Pepito Jiménez o Mari Carmen y quedas brutal. Pero es que al estar investigando todo esto de la publicación de hoy, digo, por si ha salido algo más para cumplimentar todo lo que tengo que decir,
me doy cuenta de que no, de que todo es un copia-pega. ¿Quién es la fuente primigenia de todo esto? El comunicado de Prada, es que no puede ser otra cosa. Pero luego te das cuenta de que han metido un relleno, un poco de historieta para arriba y para abajo, y ves que es un copia-pega. Bueno, pues allá ellos. Yo bastante tengo con que se dedican a verme y luego a publicar los artículos como suyos y encima firmados. Ya está, es lo que hay, no se puede luchar contra eso. Pero ahí estamos. El caso es que ha salido publicado ya en multitud de agencias de información y así estamos. Pero que conste que aquí en este canal fuimos los primeros en decir que esto de que sí, que lo podrán decir el jueves, pero este trato, esta negociación está cerrada desde hace mucho, mucho tiempo. Es decir, un mes. Si no un mes, prácticamente un mes. Porque es que es así, tal cual. Tú no vas a mover ficha cogiendo a un director creativo que viene de Prada. ¿Para qué? O sea, ¿es que no hay casas? ¿Tienes que coger precisamente el de Prada? No, es que esto está más que firmado ya. Y nadie, ojito a lo que voy a decir, nadie dijo nada al respecto. Todo el mundo siguió el modelo y el patrón a seguir con respecto a lo que decían las agencias de información. Ahora todo el mundo dice que ya se dijo que esto estaba firmado desde hace un mes. Hay que morirse de puñetera vergüenza. Es la parte que tengo que decir que me parece muy friki. Son todos un atajo de frikis, de verdad. Son un atajo de frikis y ya está. Luego los podcasts no los ve nadie, pero ellos sí que los ven. Ellos sí que los ven. ¿Por qué? Pues porque de aquí se nutren y cogen información, pero no solamente de aquí, de lo que son los podcasts, es de los directos. Así que gente infiltrada hay por todos lados y la tengo yo. ¿Visualizaciones que me gustaría subir como la espuma? Pues efectivamente, pues no. Va poquito a poco, pasito a pasito, tacita a tacita, pero es sangrante ver cómo suceden estas cosas, la verdad. Es muy sangrante. Así que de momento la noticia queda dicha y vamos a ver qué es lo que pasa con Jimmy Choo. Porque aquí sí que se mantiene la incógnita y yo, pues a ver, Jimmy Choo pues igual la ha podido comprar la abuelita malvada, pero es que como yo no me gustaría, si la compra alguien, mirar, si o en el caso de que haya sido vendida, porque realmente a Prada no le interesaba Jimmy Choo, solamente iba por lo que iba, pero como en el paquete entraba Jimmy Choo tuvo que hacerlo. Si se tiene que quedar en algún sitio, pues ¿por qué no se queda con una firma inglesa? Por ejemplo. Pero firma de verdad, que no se quede con un Capri Holdings, que por mucho de Michael Kors que sea, al final se están vendiéndolo todo y se están comportando pues como una corporación, evidentemente, de compraventa de inmuebles y de firmas. No es otra cosa. Yo me gustaría que la cosa fuese de otra manera, por lo menos que terminasen con público británico, es decir, con un propietario británico, o ya a las malas, ya sabéis a lo que voy a irme, que es directamente a la abuelita malvada. Si no puede ser a uno, que se vaya al otro, porque por lo menos con la abuelita malvada nos garantizamos que la firma por lo menos exista durante cierto tiempo, porque cuidado, Louis Vuitton también vende empresas, no se las queda todas. Ellos no paran de comprar, pero también venden y venden firmas. O sea, aquí no se escapa nadie. Pero, puestos a pensar, me gustaría que se fuesen, pues, con ellos. Por ejemplo. La siguiente noticia, Dios mío de mi vida, la cosa está que arde dentro también de Louis Vuitton, y es que me viene al pelo hacer el ligar una noticia con la otra, porque Louis Vuitton en el año 2018, si mal no recuerdo, abrió una factoría dedicada a la producción de bolsos en Estados Unidos, concretamente en Texas, en el estado de Texas. Bueno, pues resulta que esta fábrica de bolsos que está ubicada en el estado de Texas no es nada productiva y genera un montón de pérdidas. ¿Qué es lo que está haciendo Louis Vuitton? Pues lo que hace siempre. En lugar de coger y mirarse el ombliguito, le está echando la culpa a los trabajadores. Sí,
tal cual a los trabajadores. Cuando he leído el artículo en Reuters me he quedado loco, echándole las culpas directamente a los empleados. Y es que, al parecer, según Louis Vuitton, los empleados que tienen en esta factoría no están lo suficientemente cualificados. Louis Vuitton dice que les han dado la formación necesaria, formación que no supera teóricamente las 2-3 semanas, y que ellos entienden que es muchísimo mejor basar todos los términos de la producción en la experiencia laboral. Es decir, no importa si entras a formar parte de Louis Vuitton sin conocimientos, porque ellos te van a dar la formación necesaria, no ya en los cursos de capacitación que dan, no, sino que además, como ya te pones a trabajar, pues te dan un margen para que metas la pata. Pero ¿qué pasa? Que ese margen para que metan la pata supera con creces las pérdidas que tiene normalmente una empresa que se dedica a la fabricación, voy a decir, de bolsos, como Louis Vuitton. Más o menos, y según se declara en el artículo, las mermas de una producción dedicada a la piel del curtido, cuando ya están en fase de producción para hacer el género, el material, el bolso, es del 20%. Bueno, pues resulta que en esta factoría de Texas de Louis Vuitton no es el 20% en merma, es el 40%. ¿Por qué? Pues comentan que detectan que hay pues cuero que está mal cosido, que hay taras en los bolsos, que no están bien terminados, que los pespuntes están mal dados. ¿Y qué pasa al final con todos estos bolsos? Bueno, pues estos bolsos, donde os podáis pensar que van directamente a venderlos a cualquier otro sitio o ser reutilizados pues para reciclaje o cualquier otra cosa, pues no es así. Se cogen y se mandan a incinerar. Y esto supone como unos cuantos miles de bolsos en el crematorio. Así que de momento Louis Vuitton va a seguir con la fábrica abierta, porque además es una fábrica que se abrió a bombo y platillo, incluso estando, porque además estaba Donald Trump en el gobierno en aquel entonces, en aquel 2018, y pues resulta que no sé al final qué es lo que piensan hacer, porque el artículo se queda en abierto. Dentro de ese artículo que podéis mirar en Reuters salen trabajadores también hablando del tema y extrabajadores. Como cualquier buen extrabajador, los pone a parir. Aunque de una forma medida, porque entiendo que hay una cláusula de confidencialidad y eso dura X años. Así que por X años no deberían de parlar mucho. Pero me parece que se han ido un poco de la lengua. No dicen nombres, o si los dicen no los recuerdo, pero está ahí como una realidad. Es decir, ellos en principio también comenta Louis Vuitton que no es normal esa diferencia de calidades de un bolso que se manufactura en Estados Unidos de otro bolso que se manufactura en Europa, que en Europa las empresas que se dedican a hacer los bolsos, hasta incluso ellos que tienen sus ateliers, los hacen en Francia, en Italia, en Portugal y en España. Así, tal cual reza. El caso es que esos bolsos salen como un churro, así que más vale ver dónde están hechos esos bolsos, porque seguramente los abres y luego ves cosas que están mal cosidas. Entiendo que el departamento de calidad no dejará pasar ni una y se manda toda a incineración, pero ¿qué necesidad hay de terminar quemando ese producto? Me parece un desperdicio y una falta de respeto hacia el animal que encima ha sido sacrificado para nada. Para nada. Para terminar en un basurero quemado. O sea, el animal se sacrifica
y tú tiras el producto a incineración. Muy bien, Louis Vuitton. Bravo. Esta sería la parte moral, porque luego parte moral hay por todos lados, porque por parte de los trabajadores, mirar tú la presión a la que están sometidos, porque esa es otra cosa que se comenta en el artículo, que están sometidos a una altísima presión porque trabajan por objetivos. No sé si referencian los objetivos reales, porque estas cosas no te las puedes creer, así que presuntamente. El caso es que trabajan por objetivos y pues se ven muy presionados. El tema está que yo alucino pepinillos porque sabéis que anteriormente ya estuvieron diciendo que habían comprado otra o habían hecho un centro de ampliación de formación, que también se iban para Italia haciendo otro centro de formación para acaparar artesanía. ¿Os acordáis de todo esto? Todo esto está hablado, ¿eh? Pues, ¿y los artesanos que reclutas? ¿Por qué no les das la misma preparación a la gente que tienes en Estados Unidos que aquí en Europa? O a lo mejor no das tanta preparación como tú estás, porque ya estoy ya cansado de decirlo. Ellos sacan mucho pecho, pero luego te encuentras con la realidad y la realidad no es nada de lo que cuentan. O por lo menos la mitad de lo que cuentan. Coge a tus artesanos de Europa. Les pagas una pasta que puedes hacerlo. Te los llevas allá. Y a la gente de las Américas que las enseñen a trabajar el cuero según tu estándar de calidad. Hasta que no sepan cómo se hace la cosa bien, de ahí no sale nadie a trabajar. Pero no. Prefieren ponerlos a trabajar sin tener ni pajorrera idea, con los conocimientos mínimos de esas clases que les han dado durante menos de un mes, y ponerlos a currar. ¿Qué estás esperando, pistola? Arnaud, hijo, ¿qué estás esperando? Que te trabajen bien, te van a trabajar fatal, no te pueden trabajar bien en la vida, pero no porque ellos no quieran, es que no saben, es que no saben. Pueden ser las gentes más capacitadas del universo para poder hacerlo, pero si tú no les das la formación y el camino a seguir para conseguir tu estándar de calidad, todo lo que sale de esa fábrica va a terminar en una incineradora. Con todo lo que eso supone, porque las emisiones de porquería al medio ambiente y luego cómo gestionar los residuos. Bueno, por lo menos es residuo orgánico y pues se podrá emplear en algo las cenizas esas, yo qué sé. Madre mía, pero es que tan todopoderoso que se es y no se tiene la cabeza suficiente como para decir tenemos artesanos aquí, los mandamos, no ya mandarlos directamente para que te den un cursito de 3 semanas. Mándalos para que por lo menos estén un año dando formación. Y hasta que no estén todos formados, no los sacas a producir. Y mientras tanto, cógete gente de tus fábricas, de donde sea, que sepan trabajar según el estándar, cubres y cuando ya estén formados, que salgan estas gentes a trabajar codo con los que están ya trabajando, que están capacitadísimos, que saben muy bien cómo hacer las cosas, y luego con las mismas los coges y te los vuelves a llevar a sus casitas, es decir, a tus centros normales de producción aquí en Europa. Y ya está. ¿Es así de sencillo? Pues no. Tenemos que complicar más la cosa e incrementar costes. Porque es que al final todo esto repercute de una forma directa sobre el precio del producto final. ¿O qué os pensáis? ¿Que ellos se van a poner a quemar bichos sin cobrártelo? Pues no. Aquí se cobra todo. Todo. Y las emisiones de CO2 y de toda la porquería que soltarán al medio ambiente. Venga, hombre, por favor, seamos serios. Seamos serios. Así que eso es lo que figura en el artículo de Reuters y del cual pues yo me hago eco sin la necesidad de tener que estar ahí leyéndolo todo, porque me parece una falta de respeto tener que hacerlo, evidentemente, pero sobre todo es dar el aporte y mi opinión sobre no el artículo ni muchísimo menos, dar mi opinión sobre lo que está pasando dentro de Louis Vuitton y otras tantas cosas de las cuales ni nos enteramos, Ni nos enteramos. Así que el 40% es todo porquería.
Solamente se quedan del 100% el 60%. El 40% se va directo a quemar. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Y están dispuestos a seguir asumiendo esto. No sé, Arnault, qué va a hacer. Evidentemente, entiendo que esa fábrica ahora, y dado el momento en el que estamos, no la va a cerrar ni pegando saltos, porque, entre otras cosas, la inauguró con Donald Trump, Arnault, y ahora que está Donald Trump gobernando, no creo que se atreva a cerrarla. Al contrario, entiendo que pondrá los mecanismos suficientes, que los tiene de sobra, para hacer que esa fábrica sea productiva. Sobre todo por el propio bien de los animales sacrificados, para que no terminen pues de aquella manera. No sé, ya que lo sacrifican para que sean un bolso, pues por lo menos que sean un bolso. Digo yo, no sé. Igual que la carne. A mí me da muchísima rabia tener que tirar un filete o cualquier cosa, porque me parece una falta de respeto, porque ya que el animal se ha sacrificado para algo, que es comida, pues te lo coges y te lo comes, y te lo metes entre pecho y espalda. Y si no, pues si tienes perretes, pues mira, ellos también tienen derecho, ¿vale? Pero son puntos de vista, y además también os digo una cosa, me estoy aquí hablando, pero me podría pasar un montonazo de tiempo, porque además dentro de una cosa lleva a otra reflexión, y otra reflexión, y otra reflexión. Maduras mucho más la cosa y puedes decir, que lo digo, mirad lo que os digo, para que termine siendo un bolso, pues que termine incinerado, y por lo menos, más respeto que eso, incinerado. Ya está. Se acabó. ¿Me entendéis? Es que hay muchas formas de ver las cosas y, en fin, y la verdad es que me parecen todas súper correctas y estaría de acuerdo con todos los puntos de vista habidos y por haber, porque es que claro, esta cabeza ahora mismo no para, estoy procesando todo lo que estoy diciendo, y igual es mejor que terminen en una incineradora. O sea, es que no sé, pobres animales también, o sea, sobre todo por el tema de los bolsos, porque no hay ninguna necesidad, tal cual lo digo, tal cual lo pienso. Efectivamente, sí que aquí soy muy friki, porque ya lo sabéis, lo he dicho muchas veces, yo no me puedo poner un calzado que no sea de piel, y si me pongo algo que no es de piel, tiene que ser de tejido, y es normalmente un calzado deportivo, porque es que me voy al gimnasio. Si no, estoy con calzado de piel todo el tiempo. Todo el tiempo calzado de piel. Lo sé, es muy friki, pero es que no puedo utilizar otro tipo de zapato, de verdad. Y no es una cosa psicológica, es que no puedo. Que me da mucha penita todo esto, me da pena por los animales y me da pena por los propios trabajadores, porque no tienen necesidad de terminar pagando el pato de los superiores incompetentes que tienen. Porque además, efectivamente, tengo que decirlo, estas declaraciones no son de Arnault, estas declaraciones serán de algún gallifante de Louis Vuitton que dice las cosas y se queda más ancho que Pancho. Y esto no es justo. No es justo, porque aquí van de que sus artesanos son los mejores del mundo, son los que están mejor preparados del universo, y luego sale este artículo en el cual se ve perfectamente que ni tanto ni tan calvo. Y ya está, es que no hay más, pero me parece una desvergüenza el que se tenga que culpar a los propios trabajadores de la poca falta de preparación que puedan tener, porque es que tu estándar es tu estándar de calidad. Chico, si no luchas por él y lo defiendes, los pones directamente a trabajar ahí después de 3 semanas, sí que están con artesanos, que estarán con artesanos cualificados, pero es que esos artesanos tienen que estar ya hasta a los topes, porque ellos también tendrán que estar haciendo lo suyo y encima viendo lo del otro. Esto no funciona. Si tienes a alguien supervisando el trabajo de los demás, que supervise solamente el trabajo de los demás. Lo que tú no puedes hacer es tener a tu artesano también defendiéndote el trabajo, que al final me lío con los porcentajes. Tú defiendes el 60%, pues de ese 60% vamos a poner que el 35% o el 40% lo defiendan los artesanos que saben hacerlo porque los tienes también trabajando, y los otros, pues los pobres estén haciendo productos con taras que se van a la basura. Tal cual. O alguno que salga bien por parte de alguno de ellos. Por Dios, que todos no van a hacer lo mismo, ¿no? Entiendo. Pero cuando algo funciona así funciona. Cuando algo no funciona, mejor dicho, ¿eh? Cuando algo no funciona.
De todas formas, aunque digan que las mermas que puedan tener la producción de piel es un 20%, me parece una salvajada, ¿eh? Me parece muchísimo. Sí que está claro que todos los cortes, cuando sacas el patronaje de los bolsos, no son utilizables. Es verdad, porque esto es así, porque cuando estás trabajando con piel, estás trabajando con algo vivo. Es que, bueno, o ha estado vivo. No puedes tener la perfección a no ser que partas de muchísimo descarte para sacar ese patrón de ese bolso. Necesitas que las piezas estén a tu estándar de calidad, no vale ni una sola imperfección. El cuero de Louis Vuitton es muy peculiar porque de la forma en la que está trabajado parece puñetero plástico y es cuero. Es que es otra de las peculiaridades que tiene el cuero de Louis Vuitton. El cuero de Louis Vuitton visualmente tú lo ves y parece plástico. Pues no, no es plástico, es piel. Pues para esas cosas o trabajas con los cortes impecables o tienes una porquería. Y es ahí donde vamos. Pero con esto como con todo. Pero es lo que hay. Así que vamos a ver qué pasa en un futuro con esta fábrica de Louis Vuitton, que por el momento estoy convencidísimo de que no piensan cerrar. Más que nada, sobre todo, porque con el tema de los aranceles les han visto las orejas al lobo. Aranceles que, por cierto, hoy, de momento, Donald ha dicho que comemos juntos. Ha dicho que 3 mesecicos ahí de tranqui. Y pues todo el mundo un poco más relajado. Pero no pueden cerrarla porque si la cierran tienen un problema. Y es que como a Donald Trump le dé por poner los aranceles, que no lo va a hacer, ya lo dije también. Esto fue otra de las cosas que dije. Los aranceles al final no los va a poner. Lo que no recuerdo es si fue en un podcast o en un directo. Pero os dije, los aranceles no los pone. No los pone porque quiere ver cómo renegocia todos los... toda la deuda que tiene que pagar, porque hay bonos que les vencían ya y eran 3 billones de dólares o algo así, una barbaridad. Lo comenté ya y dije, no, esto va a pegarse una estampida. Lo comenté, pues mirar, hoy es el día de la estampida. Hoy ha sido el día de la estampida. Fatal de la muerte. En fin. Pichurrines, pichurrinas, recordar que sé que ha habido gente que no les ha gustado para nada este podcast y pues lo que hay, un insulto, un dislike y a la niña con la niña del pozo que os mando. Y también recordar que como sé que ha habido gente que os ha gustado este podcast, los likes son gratis, las suscripciones son gratis y la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que el Orgaz, es decir, el MOA, publica algo, también son gratis y os estaré profundísimamente agradecido. Recordad que están los Patreon, los miembros del canal y por supuestísimo mi libro, que de momento no va a tener aranceles, que va a costar lo de siempre, disponible en el Corte Inglés, en el Amazon, la Casa del Libro, donde queréis, en toda Europa se vende, no hay problema, y también en América, sin tasas, es decir, sin aranceles. De norte a sur, de este a oeste, la alquimia del perfume. Lo pedís en Amazon y ahí que lo tenéis, servidico en la puerta de vuestra casa o en el suelo, depende de donde os lo deje el mensajero. Pichurrines, pichurrinas, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.